Hoy es el jueves 9 de octubre de 2025, día de la publicación de la convocatoria. ¿Qué es lo que se ha convocado? Porque sería una buena pregunta. Vamos a ver. Se convoca proceso selectivo para ingreso por el Sistema General de Acceso Libre al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. La archisabida convocatoria, claro, pues ahora vamos a desgranarla un poco, hacer un comentario de ella desde el punto de vista de que esta resolución, insisto, todavía no lo había dicho, de la Subsecretaría del Interior, tiene, como vemos, un texto que es muy interesante analizar. Lo primero que nos cita es el Real Decreto por el que se aprobó por parte del Gobierno la oferta de empleo público. Vamos a verlo. Real Decreto 651/2025 de 15 de julio, en el que el Gobierno aprobó la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2025. Obviamente aquí tenemos una cuestión. Vamos a, por lo menos creo que es muy gráfico, ver brevemente este Real Decreto de oferta de empleo público. ¿Por qué? Pues porque en él, además de toda la exposición de motivos que tenemos y tal, hay unos anexos que creo que son muy gráficos. Y así nos damos cuenta de algo que a lo mejor se malinterpreta. Cuando se oferta empleo público, hay dos sistemas de ingreso. El llamado, aquí nuevo ingreso, que se va, como en nuestra convocatoria, a producir luego ese nuevo ingreso por el Sistema General de Acceso Libre, pero la oferta de empleo público, en los anexos, además de las plazas que veis por grupos y subgrupos de la Administración, están aquí detallados todos los cuerpos, además de estas plazas para nuevo ingreso, presenta, obviamente, la oferta de empleo público para, hombre, también para el personal laboral, como hemos visto, para, podemos decir, no el nuevo ingreso, sino la promoción interna. Lo voy a poner para que lo veáis. Una cuestión importante. La promoción interna, junto con el Sistema General de Acceso Libre, son los dos sistemas de acceso a la función pública. Acceder a la función pública, aunque parezca una redundancia, es ingresar en alguno de estos cuerpos cuyas plazas, sean por cupo general, algunos presentan plazas por el cupo de discapacitados, pues tenemos por aquí de por delante, es decir, los cuerpos de la administración, sean del subgrupo A1, sean del subgrupo A2, para algunos le puede extrañar, pues nosotros vemos el subgrupo C1, aquí tenemos en promoción interna, etcétera. Bueno, pues lo que tenemos que analizar es, y yo pienso que a lo mejor en la terminología de un mal uso terminamos quizá viciando los términos, conocer de primera mano y a través de la oferta de empleo público creo que es lo mejor, estos dos sistemas, que son los dos únicos sistemas de acceso a la condición de funcionario de carrera, obviamente. Dicho así, vamos a ir comparando porque, perdón, la subsecretaría es aquel organismo que vamos a descubrir la ley que soporta esta competencia, que es la Ley 40. La misma convocatoria nos lo dice. La Ley 40/2015 de 1 de octubre. Esta ley presenta en su artículo 63 las competencias del subsecretario. Vamos a verla. Si bien hay un pequeño detalle que quiero comentar, cuando habla de los subsecretarios que ostentan la representación ordinaria del Ministerio, que dirigen los servicios comunes, bien, pues todo el elenco de competencias que de modo general tienen, ahora lo que corresponde analizar es la M, donde, disculpar, en mi modesto juicio, existe un error, una confusión del todo con la parte. Aquí dice convocar y resolver pruebas selectivas del personal funcionario y también vamos a destacar del personal laboral. Si bien digo que es una confusión del todo con la parte, porque lo que nos enfrentamos es el proceso selectivo. Cuando hablemos ahora de la descripción del proceso selectivo, vamos a observar cómo el proceso selectivo, el cual tiene una primera fase, vamos a ver, que he corrido mucho, y es esto. Proceso selectivo. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición. Vaya, pues entonces, ¿qué es la oposición? Un sistema selectivo. Pero un sistema selectivo
que, como todo el mundo debe saber, es la realización de una o varias pruebas selectivas y la fijación del orden de prelación de los aspirantes que la superan. Bien, a continuación, como vemos, el proceso incluye la superación de un periodo de práctica que comprende a su vez un curso selectivo. Bueno, pues esto es importante señalarlo. Hoy, en esta presentación, que lo estoy haciendo por la tarde porque hubo una interrupción de la grabación de la mañana, pretendo sencillamente destacar, si después en el siguiente vídeo me repito en algún extremo, pues disculpar. Pero bueno, no está de más repasarlo. ¿Por qué? Porque precisamente también sé que he comentado que para la realización del periodo de prácticas, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, es decir, las pruebas selectivas, van a ser nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante. Bueno, y aquí hace falta hacer un pequeño estudio básico del derecho administrativo. ¿Quién es la autoridad convocante? Vamos a verlo. En principio, en la rúbrica de la resolución tenemos que es una resolución de la subsecretaría y estamos viendo la ley 40, que nos podría generar esa duda, pero vemos que sí, que es el artículo de los subsecretarios, pero vamos a ver de momento, antes de los anexos, la norma final. Y antes de los anexos vemos que nos figura. Muy importante entenderlo, que yo creo que no es complicado de entender. Aquí. Madrid, 3 de octubre de 2025, la subsecretaria del Interior. Es la autoridad convocante. Si bien PD significa por delegación y señala la orden de delegación del Ministerio del Interior, y a continuación nos aparece la figura del secretario general de instituciones penitenciarias, que no es la autoridad convocante, que es la autoridad que ejerce por delegación la convocatoria del proceso selectivo. Proceso selectivo, por lo tanto, que como estamos, insisto, y para que no después no haya duda, no hay que confundir, que después puede sencillamente ser una pregunta muy por obvia o por sabida, digna de mención. ¿Quién es la autoridad que nombra a funcionario en práctica para la continuación del periodo de prácticas tras la superación de las pruebas selectivas? Bueno, pues repetimos esa circunstancia. Es importante pararse brevemente otra vez y simplemente leer la convocatoria, que es algo muy sano de hacer. Cuando aquí nos están describiendo el proceso selectivo, insisto, nada más que hay que leer de nuevo muy tranquilo, que es el nombramiento del personal funcionario en práctica se produce por resolución de la autoridad convocante, que nuevamente será, evidentemente, el subsecretario y por delegación, en este caso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Proceso selectivo que, insisto, contiene fase de oposición en la que consta de 2 ejercicios de carácter eliminatorio. Y ahora, cuidado con esto. El primer ejercicio, no nos vamos a confundir, el primer ejercicio tiene una primera parte, que es el cuestionario de 120 preguntas, una segunda parte, y seguimos en el primer ejercicio, que es un escrito, dice aquí, unos supuestos prácticos, que son 8 supuestos prácticos a los cuales le hacen 5 preguntas de carácter test, pero es que el segundo o la segunda prueba de este proceso no nos podemos perder, que es la prueba de actitud médica. O sea, la prueba de actitud médica forma parte de las pruebas a las que nos vamos a enfrentar. Así que os animo a que consultéis el cuadro de exclusión médica, no vaya a ser que estéis incurso en alguna de esas exclusiones. Pero insisto, vamos a leer brevemente para que se razone qué es el periodo de práctica. Pues bien, los aspirantes que superen la fase de oposición, claro que también ahora podríamos hacer una relación de artículos que todavía no he mencionado, porque ahora nos habla de la presentación de la documentación y eso nos llevará al texto del Real Decreto 364/95, pero por ahora no lo voy a hacer. Como digo, los aspirantes que superen la fase de oposición van a ser nombrados funcionarios en prácticas del cuerpo ayudante para la realización de un periodo de prácticas. Ojo, y ahora nos dice, con desempeño desde su comienzo de las funciones propias de los puestos de trabajo asignados al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Si bien ese periodo de práctica consta de 2 fases, una llamada formación teórico-práctica y otra de perfeccionamiento teórico-práctico. No está de más que leáis bien el proceso selectivo y el periodo de práctica. Nos dice que ambas fases tendrán una duración máxima de 12 meses. Muy bien.
La fase de formación teórico-práctica. Aquí, desde este momento, se le dice que a esa fase, los que ya para ellos son nombrados funcionarios en prácticas y desde su comienzo realizan o desempeñan sus funciones propias de forma tutelada. Bien, pero desde el principio, esto es importante de entenderlo, porque, a ver, aquí hay un periodo obligatorio de realización de al menos el 80% de las jornadas de formación teórico-práctica y consta de una realización de un examen. O sea que esta fase es bastante importante porque sin la cual no se pasa a la siguiente dentro del periodo de práctica. ¿Mm? Habrá una resolución donde se establece quiénes pasan esta primera fase y luego veis segunda fase de perfeccionamiento teórico-práctico. Pues bien, en esta fase los funcionarios realizarán las funciones propias del cuerpo ayudante en los centros penitenciarios. Y aquí, como vemos, durante el tiempo de duración de esta fase de práctica, es las que los funcionarios en práctica van a compaginar el desempeño de esas funciones con su formación teórica. Bien, hay que leerlo bien porque todo el periodo de prácticas tiene una exigencia de un tiempo mínimo y ahora en este segundo, como vemos, al menos es haber realizado el 75% del periodo de práctica en los centros penitenciarios. Es importante esto y ya voy a descargar el Real Decreto 364 que regula y sigue regulando toda esta materia para entender ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay de aquel que no supere el periodo de prácticas. Hay de aquel el que no supere el periodo de prácticas. Vamos a ver el artículo 24 del 364. Nos dice periodo de práctica y curso selectivo. Cuando la convocatoria hubiese establecido un periodo de práctica o un curso selectivo, pues es lo que hemos visto, ¿no? La autoridad que la haya efectuado nombrará funcionario en práctica a los aspirantes propuestos. Esto es lo mismo que acabamos de ver. Claro que los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera y habrá entonces una resolución motivada de la autoridad convocante que evidentemente pues tenemos esa situación y perder la condición de funcionario de carrera por no superar las prácticas es algo que, hombre, no digo que sea muy habitual, pero es frecuente. Ahora bien, sí que es verdad, aquí todavía se ha citado el servicio militar o cualquier otra causa de fuerza mayor, recuerdo la época del COVID, etcétera, hay determinadas circunstancias de causa de fuerza mayor en la que el propio subsecretario va, si así lo entiende justificado y lo aprecia, va a dictar una resolución pudiendo realizarse el curso selectivo en un periodo posterior. Y entonces ese funcionario se le va a escalafonar con posterioridad en la promoción que le correspondiese. Bien, son varios artículos los que voy a ir destacando y ante todo, vuelvo a la convocatoria. Simplemente quiero destacar que hoy día de estar convocado, esta es una resolución que despliega sus efectos a partir de hoy, pero es a partir de mañana cuando empieza el plazo de del plazo, perdón, iba a decir de toma de posesión, el plazo de presentación de solicitudes de participación. ¿Cuál es la cuestión también a entender? Vamos a ir a otra ley que tenemos que saber aplicar, la Ley 39/2015, Ley de Procedimiento Administrativo, que no en mano estamos ante una resolución administrativa. Por un artículo vamos a empezar. ¿Por qué no? El 39 de la misma ley. Vamos a verlo. Sería digno de mención que ante la duda de cuál es la fecha en la que despliega efecto esta resolución, que llamamos convocatoria, estamos ante una eficacia demorada. ¿Por qué? Porque este acto de convocar el proceso selectivo está supeditado en este caso a la publicación posterior en el diario oficial correspondiente. Ahí nos habla de otros supuestos de demorada, ¿no? De eficacia demorada, la notificación personal o la aprobación superior. Yo os invito a que vayáis al artículo 266 del reglamento para ver un ejemplo en el propio reglamento penitenciario de eficacia demorada por aprobación superior. Bien, pues entonces, junto a este artículo 39, vamos a ver también el artículo 30 de la ley. Y ahora me voy a expresar. Por una cuestión importante, el cómputo de los plazos nos dice que salvo que por ley o derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, los plazos, y ahora vamos a ver los plazos que vemos que hay por hora, vamos a hablar por días. Se entiende que estos son hábiles
Y en el cómputo de días hábiles se excluyen los sábados, los domingos y los declarados festivos. Para que, dice, cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, ojo con esto, por declararlo así una ley, y lo leo con claridad, una ley o una normativa del derecho de la Unión Europea, vamos a señalar ley, es decir, la expresión de los plazos en días naturales, por así declararlo una ley o derecho de la Unión Europea, se ha de hacer constar estas circunstancias en las correspondientes notificaciones. Esto que, a efectos prácticos que nos ocupa. Pues que en el estudio del 364 podéis llevar a lo mejor un poquito de malentendimiento de cuándo debo de presentar la solicitud. Para poder participar en el proceso tengo que presentar una solicitud y qué plazo dispongo. Porque en el articulado del 364 me dicen 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria. O una vez que superéis la, las pruebas selectivas y para ser nombrado funcionario en práctica, pues antes dije que había otro plazo también expresado en días naturales aquí en el Real Decreto, que es la aportación de la documentación, insisto, previo al nombramiento como funcionario en práctica. Pues bien, estos dos artículos, el 18 y el 23, son artículos reglamentarios. Y desde la existencia de la Ley 39, y así lo vamos a ver en la práctica, estos días que están en un reglamento han de ser entendidos como días hábiles y no naturales. Así lo vamos a ver cuando dice requisitos de participación. Aquí tenemos, ¿no? Plazo de presentación. Las personas interesadas dispondrán del plazo de presentación de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Así que por favor que no se pase. Como veis, hay muchas referencias a la Ley 39, porque no en vano esto es una práctica, y claro, lo que sí explico, porque sería muy bueno que pensemos, ¿cabría la ampliación de este plazo? ¿Qué creéis? Evidentemente no, vamos a verlo. La ampliación de plazos. Lo digo porque a más de uno se le puede ir el santo al cielo. Y claro, si nos vamos al artículo 69, he dicho 69 y creo que no es el 69, disculparme, y tenemos que ver el artículo y ahora no caigo, vamos a ver solicitud de iniciación, bien, me sé más la 30. Bueno, pues evidentemente la cuestión de la ampliación de plazo no cabe en los procedimientos de concurrencia competitiva, era el 68. Como dice, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, ese plazo de presentación de solicitudes podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. Pero nosotros no tenemos esta ampliación posible. Artículo 68.2. Ya no se me olvide. Bien, vuelvo a la convocatoria, porque ya digo, estoy haciendo un poco de presentación de la misma, dado que la clase de esta mañana yo por error creía que se había ido la conexión y fui yo el mismo que interrumpí. Presentar la convocatoria hace uno un esfuerzo, digamos, a mí no creo que deba ser un esfuerzo, pero sí, siempre os ayudo, os trato de ayudar en que la normativa que estamos estudiando no solo se debe de estudiar por los temas, porque en los temas, al fin de cuentas, no le vemos la realidad a la materia. Estamos viendo una resolución y que además es una resolución que cita ciertas normas. La primera que estaba citando, además del Real Decreto de la Oferta de Empleo Público, vamos a ver por qué se cita aquí el Real Decreto Ley 623 de 19 de diciembre, cuyo nombre me lo ahorro, pero le voy a decir así, Real Decreto Ley 623, sabiendo que este Real Decreto Ley 623 es una aplicación práctica de parte de lo que todavía no está en vigor y queda por ponerse en vigor de la disposición final cuarta del Estatuto Básico. Me explico. El Estatuto Básico del Empleado Público, aquí lo tengo, tiene en su última disposición, la final cuarta, una serie de materias que desde que entró en vigor el Estatuto, allá por el 13 de mayo, perdón, del 2007, Ley 7/2007 de 12 de abril, voy el 13 de abril, los que sois más jóvenes en la oposición no conocíais a lo mejor la Ley 7/2007 de 12 de abril, pero esa fue la ley que aprobó el Estatuto Básico. Pues bien, entró en vigor el 13 de mayo del 2007. Y muchos de los grandes artículos, digo grandes por su importancia, todavía están pendientes de entrar en vigor porque están necesitados de ser desarrollados por leyes de función pública, en este caso la Administración General del Estado. Bien,
pues se hizo el Real Decreto Ley 623 de 19 de diciembre con esa intención de desarrollar, y todavía queda por desarrollar, parte de lo que aún no está en vigor. Claro que entonces lo que recoge, que yo tengo aquí señalado, este libro segundo, porque tiene 3 libros el Real Decreto Ley, es muy amplio. Medidas legislativas urgentes en materia de función pública. Bueno, pues todo lo dicho aquí mejora lo que sobre la misma materia vaya a regular el estatuto, mejora o desarrolla, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Nos habla una breve presentación, por si no estáis al tanto de este Real Decreto Ley, que espero que sí. Nos habla de la planificación estratégica de recursos humanos y obviamente nos habla de la oferta de empleo público. Voy a comparar brevemente dos, y para muestra un botón, dos artículos. Uno del Real Decreto Ley, este 108, y otro que lo vamos a poner en pantalla, que es el artículo 70 del Estatuto Básico. Muy bien. ¿Qué tenemos en el artículo del Real Decreto Ley 623? Pues nos cuenta qué es la oferta de empleo público, nos dice que las convocatorias deben de publicarse en el mismo año natural, y ahora tenemos algo que es importante aquí. Las convocatorias deben ejecutarse en el plazo máximo de 2 años desde su publicación. Oye, esto está bien. Y además, las respectivas fases de oposición en 1 año, salvo caso justificada. Ya estamos entendiendo que la convocatoria tiene distintas fases, como hemos visto. La fase de oposición, que son las pruebas selectivas, el periodo de práctica. Bueno, pues la convocatoria debe ejecutarse desde su publicación en el plazo máximo de 2 años. ¿Y qué nos decía la oferta de empleo público, artículo del Estatuto Básico? Pues parece que no tenemos algún dato distinto, ¿verdad? Vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque leemos, dice en todo caso, que está aquí, ¿no? En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años. Bueno, el libro segundo, como insisto, trata de mejorar ciertos aspectos, hacer más ágil la oferta de empleo público, que no se dilate tanto en el tiempo la ejecución de las convocatorias y acorta a 2 un plazo que en principio el estatuto tenía fijado en 3. También dice que incluye un porcentaje no inferior al 30% de las plazas de acceso libre para la promoción interna. Esto es importante también. Os recuerdo una cuestión, la voy a poner en pantalla. Tengo por aquí ciertas carpetas con cosas interesantes y esta, mirad, tengo aquí suspensión cautelar de la promoción interna. Vamos a ver esta resolución. El año pasado, sábado 21 de diciembre del 2024, se publica la resolución también de la subsecretaría que en cumplimiento de la medida cautelar que acuerda por auto el Tribunal Supremo, ni más ni menos, en el que se acuerda la suspensión, ojo, de una cosa muy concreta, la promoción interna y también, obviamente, el ingreso libre al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, por una cuestión. Tenemos que saber, porque además nos toca estudiarlo, cuál es la ley que en su día se llamaba de ordenación de los cuerpos especiales, que aún en ese momento, año 77, había dos, hasta el año 98 se queda solo el cuerpo especial, pero claro, es importante saber que para el cuerpo especial, dice, se suspende cautelarmente la oferta de empleo público del ejercicio 2024 referida a dicho cuerpo. En el cupo de 73 plazas para cubrir mediante el acceso por turno libre y de 45 para proceder por el procedimiento de promoción. Claro, si lo que se ofertó fueron 73 en acceso libre y 45 en el procedimiento de promoción interna, vamos a ver la ley que soporta esta impugnación, que es interesante que la tengamos también presente. Ley 36/77, que es, yo la tengo aquí puesta así, de creación del cuerpo ayudante, pero es la segunda parte de su denominación. Ley de ordenación de los cuerpos especiales y de creación del cuerpo de ayudante de instituciones penitenciarias. Y esta ley, que está en vigor, trae un artículo en concreto, nos está diciendo una cuestión, que el 60% de las vacantes que se convoquen para el ingreso, insisto todavía en plural, los cuerpos especiales, 60% se han de reservar para su provisión por el turno restringido, que es la antigua denominación de la promoción interna. Es decir, si ahora estamos viendo que se impugnó
y aquí, como medida cautelar, se solicitó la medida cautelar de suspensión de dicha oferta de empleo público. Por no respetar ese porcentaje, pues vemos de dónde estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la oferta de empleo público es una cosa importante, trae plazas para el turno libre, trae plazas para el turno antiguamente llamado turno restringido, promoción interna, y nuestro proceso selectivo contiene por turno libre y sin cupo de reserva de discapacitados un total de 900 plazas. Pues bien, es bueno entonces analizar los requisitos y de esto me ocupo en el resto de la clase, que yo espero no pisarme. Espero que brevemente esta introducción, porque luego veréis, creo que donde engancha el vídeo, que vais a ver si tenéis ánimo y ganas, es precisamente hablando de lo que es el requisito para participar en las convocatorias para ingreso por promoción interna, insisto, para ingreso, acceso, ¿eh? Por promoción interna. Y entonces, hoy hay un supuesto que es este, me da medio de base esta resolución, también de la subsecretaría, en la que se convocó el proceso selectivo por el sistema de promoción interna al Cuerpo Superior de Técnicos, tanto en la especialidad de juristas como la de psicólogos, y claro, aquí y es donde engancha el vídeo que os invito a ver y a trabajar, es el requisito de participación que cambia la filosofía, por eso ya ahora sí que no quiero repetirme, sobre los 2 años de servicios efectivos que se requieren como funcionario de carrera, y digo la filosofía del antiguo artículo, que todavía está por aquí, artículo 76 del 364, que hablaba de 2 años de antigüedad. Pero para no repetirme, os invito a que trabajéis la materia de esta semana, que no os entre el yuyu de decir ya estamos convocados, pues eso es lo mejor, y que a partir de mañana presentéis vuestra solicitud de participación con toda la ilusión del mundo. Venga, pues os emplazo a ver el resto de la clase. Muchas gracias.